Dios es bueno por tenerlos aquí, ¿verdad? Reunidos esta tarde. Culto de jóvenes. Son cultos muy preciosos. Que el Señor los regale este tiempo. La bendita palabra del Señor la vamos a leer. Génesis capítulo 7, versículo 1. Amén, aleluya. Honrando a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Amén. Padre, yo te doy gracias por esta hora, Dios mío, que los permites para escuchar y exponer tu palabra, Señor. Tu palabra es poder. Manifiéstate, Padre, tu poder es grande, Padre. Habla, Padre, a mis hermanos, habla a mi vida, ya hablaste a mi vida, Padre. Ahora habla a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabemos, ¿verdad?, que el líder de mi hermano Peter pues dejó todo este mes el tema de la familia. ¿Verdad? Con la ayuda del Señor, hermano, le he puesto una familia protegida en tiempos difíciles. Una familia protegida en tiempos difíciles. Hemos visto, hermano, de que mis hermanos empezaron a predicar, hemos visto muchos temas. Y creo que de todos ellos hemos aprendido, yo también he aprendido, pero me llamaron la atención, hermano, la familia de Noé. Cuando estudiaba en la familia de Noé, hermano, yo me quedaba admirada y decía, como Dios tan bueno, tan misericordioso, un Dios tan compasivo, siempre puede escoger un hombre que pelee por su familia. Y dice que Noé, todo predicador, todo hombre, toda mujer que llega a los pies de Cristo, cómo les encantan estas historias, porque es una historia real, no es un invento de hadas, no es nada, es una historia real que se vivió en los tiempos de Noé y que hoy también en día estamos viviendo, ¿verdad? Y vemos a Noé, que Noé, dice la palabra del Señor, que Dios halló gracia. Noé halló gracia delante de Dios. Cuando Dios empezó a formar la familia, Dios siempre pensó en el bienestar de la familia. Cuando le dijo a Abraham: vete de tu tierra, tu parentela, y yo te bendeciré. Y el que te maldijera, yo lo maldijiré. Y el que te bendiciera, yo lo bendeciré. Y serán benditas las familias sobre la faz de la tierra. Es porque Dios pensó en la familia. Y algo que me llamaba la atención, que la constitución más grande que ha venido surgiendo desde del principio hasta ahora es la familia. Y hoy en día, hermano, el hombre, el mundo, quieren hacer lo que ellos quieren con la familia. Cuando Dios pensó en la familia, es porque dijo: esta constitución, o sea, una ley, esta ley yo la pongo. Cuando usted escucha cualquier documental sobre la familia, no la ha instituido el hombre, la puso Dios. Y aunque el hombre no quiera creer en Dios, siempre cree. ¿Sabe por qué? Porque la familia, la palabra familia, empieza en el libro de Génesis hasta hoy en día. Y podemos ver, hermano, por eso se llamaba una familia protegida en tiempo difícil. Cuando Dios empieza a hacer la humanidad, Él lo hizo con el propósito que fueran felices. Pero cuando Él mira que el hombre va al designio, al mal, Él se arrepiente en su corazón y dice que le dolió en su alma, en el corazón, a Dios haber hecho hombre.
porque el hombre era perfecto. Por eso cuando la gente dice por qué Dios hace tal cosa, permite que la gente haga tanta maldad, no. El mismo hombre fue el que maldijo la tierra. Por eso vino Dios y maldijo la tierra con este diluvio. Pero vino Dios y inmediatamente Él empezó a observar y dijo: voy a buscar si entre los hombres hay un justo. Y encontró a Noé. Aleluya. Encontró un Noé, hermano, un Noé que Dios sabía que Noé se iba a esforzar a lo que Él le mandaba. Y dice que le dice: solo Noé halló justo. Lo puede leer en el capítulo 7, versículo 22. Y dice: y lo hizo Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Usted ya sabe que lo mandó Dios. Le dijo Dios a Noé: Noé, he visto que los hombres son malos. He visto que estuve buscando y en ninguna parte encontré que a Noé lo llamaban loco. No, eso el hombre lo ha inventado, ¿verdad? No lo encontré. Pero lo que sí estoy segura, que a Noé ignoraron su mensaje. Eso sí estoy segura, hermano, porque ignoraron su mensaje. ¿Por qué motivo? Porque no entraron en el arca. Y dice Dios: aquí está este Noé. Y este Noé sí va a ser un hombre valiente, esforzado, proveedor. Va a ser un hombre que no va a desistir de lo que yo le voy a mandar a hacer. Y viene Dios y le da todito el diseño a Noé, porque siempre Dios al hombre lo ama tanto que siempre le da un diseño para poder administrar lo que Dios le entrega en sus manos. Y viene y le da el diseño y le dice: hazte este arca. Y si usted empieza a leer esa historia, es impresionante. Y la vas a hacer así, la vas a hacer allá. Cuando en este tiempo, hermano, no había los materiales que hoy hay, hubo un hombre que sí se levantó como un verdadero arquitecto. Aquel hombre fue el arquitecto más impresionante, aleluya. Yo creo que no ha habido hombre en esta tierra que haya hecho un arca como el arca que hizo Noé. Le dijo: le harás una ventana y le harás una puerta. Si usted lee allí, yo le aseguro que si hoy hacen un barco de esa categoría, se le hunde el 2x3. Pero el arca de Noé no se hundió, hermano. No se hundió. ¿Sabe por qué? Porque el verdadero arquitecto le estaba dando las instrucciones, así como se los da a usted para administrar nuestra familia. Y en aquellos momentos tan difíciles que se encontraba Noé, ¿usted cree que no vivía unos momentos agobiantes donde él solo trabajando, y aquellos hombres malos viendo que Noé trabajaba día y noche, hermano, día y noche, 120 años, día y noche Noé construyendo aquella nave, porque esa nave un día se iba a elevar con su familia para ser salva, hermano, cuando viniera el diluvio? Cuando Noé viene y dice: en realidad yo voy a seguir, yo voy a continuar, yo voy a perseverar. Miramos, hermanos, un Noé lleno de fe. Qué fe tan impresionante, porque Noé no había visto ni una sola gota de agua, porque el rocío, dice, subía el vapor del agua para regar las plantas. En ese entonces no caía agua del cielo. Pero como Noé era un hombre de fe, porque había sido instruida por una familia que sí le sirvió a Dios, anduvo con Dios y se fueron con Dios como Enoc, Matusalén. Abimelech es el padre de Noé y es nieto de Enoc. Y dice que Enoc agradó a Dios, que fue tan impresionante que Dios se lo llevó, lo perdió, porque
Él anduvo con Dios. Él venía de una familia que sabía proteger en tiempos difíciles. Como él venía de esa familia que protegía en tiempos difíciles, él miraba que él estaba en tiempos difíciles y dijo: aquí no hay de otra. Aquí yo voy a pastorear a mis 3 hijos, porque miramos un Noé pastor, miramos un Noé proveedor, miramos un Noé patriarca, hermano, miramos un Noé lleno de fe y miramos un Noé tipo de Jesucristo. Cuando viene Noé y dice: yo me levanto, y si usted mira, Noé solo tenía 3 hijos varones, no tenía hijas mujeres. No tenía hijas mujeres, solo tenía 3 hijos varones, ¿verdad? Y dice que viene Dios y le dice: construye el arca y entra tú y toda tu casa, porque yo voy a desaparecer esta generación. La maldad de aquellos hombres, hermanos, eran tan grandes. Usted sabe cómo dice que el designio del hombre siempre es al mal. Si a Dios le dolió en el corazón, era porque habían hombres pecadores, hombres que se acostaban con animales, hombres que iban tras los baales, hombres que ellos no les importaba la palabra de Dios. Ellos no ponían la mirada en las cosas que miraban que su hacedor había hecho. Y Noé no. Noé se quedaba mirando en lo que Jehová de los ejércitos había hecho, que era la luna, el mar, las estrellas, los montes. Y por eso Noé adoraba a ese Dios que usted y yo adoramos. Y viene Noé y dice: voy a seguir las instrucciones de mi maestro. Y le dice: entra tú, tus 3 hijos y tus nueras. Son 8 los que se salvaron, porque aquellas nueras no eran familia de sangre de Noé, pero eran nueras, se volvieron familia. No eran de la familia, pero como eran las nueras, las mujeres de sus hijos formaron parte de una familia. Y Noé se levantó por su familia a salvar su familia en esos tiempos tan duros, tan difíciles, hermanos. En esos tiempos se mataban unos con otros. No les importaba la palabra de Dios. No, dice que los hijos de Dios se revolvieron con los hijos de los hombres, porque los miraron que eran hermosas, y los hijos de Dios se contaminaron con las mujeres. Era tanta la maldad que Noé tuvo que ser un hombre valiente, un hombre forzado. Miramos en el Génesis capítulo 6, versículo 2. Génesis capítulo 6. Ya miramos un Noé justo. Un Noé justo, un Noé esforzado. Por eso le dijo Dios: entra tú y tu casa, porque yo destruiré esta generación. Génesis capítulo 6, versículo 9, ¿qué dice? Búsquelo rapidito. 6, 9, si no yo lo voy a leer, ¿verdad? Lean. Noé era un hombre justo. Con Dios caminó Noé, igual que Enoc, ¿verdad? Cuando dice justo, Noé odiaba la injusticia. Noé no le gustaba la injusticia que aquella humanidad hacía. Y dijo Noé: yo, aunque pasen años, pero yo escucho la voz de Jehová de los ejércitos. Voy a empezar a construir, porque tengo una familia que salvar. Dice la palabra del Señor que aquella familia se salvó. Se salvó y se salvaron los animales que Dios le instruyó a Noé que metiera aquella arca. ¿Sabe por qué? Porque hay veces que los animales son tan obedientes que ellos obedecieron a Noé.
Mientras el hombre no quiso ocupar el campo del arca, aquellos animalitos lo buscaron y se metieron al arca. Solo imagínese un Noé pasando aquellas dificultades, aquella cosa en el campo, hermano, buscando cada animalito, llevándolo. Ese era un trabajo porque hasta reptiles metió ahí, metió de todo animal, dice, con su pareja de animales. Y usted mira unas 3 mujeres de aquellos hijos obedientes. Aquellas mujeres obedecieron a su suegro. Lo obedecieron, hermano. Qué bonito, ¿verdad? Obedecieron al suegro Noé, estas mujeres. Y dice, hermano, la palabra del Señor que cuando Jehová, Dios de los ejércitos, le dice, y también mete alimento, le dice, ponga bien cuidado. No solo vas a meter allí a los animales y a las mujeres y a tus hijos, vas a meter alimento, porque Noé le dio una tarea muy importante también como el proveedor de la familia. Y no crea que cuando Noé metió aquel alimento, solo metió un quintal de cosas. Eran bastante lo que metió, porque tenían que pasar años, meses en el arca para esperar hasta que las aguas secaran. Y aquellos animales, mire, tenían que sobrevivir con el alimento que Noé les puso en el arca y junto con su familia. Esa familia vivía tiempos difíciles, por eso sí se llama una familia en tiempos difíciles. ¿Usted cree que vivir con aquel olor, el estiércol, los animales era tan fácil? ¿Usted cree que hoy nosotros como iglesia vivimos contentos con tanto pecado que hay? Si usted ama a Cristo de todo su corazón, yo le aseguro que el pecado le va a dar asco. Aleluya. Y Noé tuvo que soportar eso, hermano. ¿Cómo soportó? Yo me decía, ¿cómo soportó Noé este trabajo? Fue duro de Noé, pero sí que lo triunfó, porque cuando una familia se une, una familia triunfa en victoria. Y usted puede decir más adelante, sí, hermana Magdalena, pero Noé maldijo un hijo, ¿sí? Hay una historia que dice que Noé, porque Noé dice que cuando ya cesaron aquella agua, vino Noé y le dio un altar de adoración al Señor. ¿Qué altar le está dando usted de adoración al Señor? Y a veces nosotros como padres, como madres, cuando le damos un altar al Señor, hay hijos que se conforman y dicen, mi madre está orando por mí, y se descuidan. No se descuide, ¿sabe por qué? Porque dice que nosotros peligramos a toda hora. Aquel hombre se confió y dice que por eso fue que Noé lo maldijo, porque fue que aquel hijo fue desobediente. Ese hombre había visto la misericordia de Dios, había visto la salvación de esa familia en el arca, y así hizo maldad y vino Noé y lo maldijo, porque hay en vez de conformismo en el pueblo de Dios. Aleluya. Vive Cristo. Este hombre, hermano, era de una profunda fe. Yo no sé cómo está la fe de nosotros por nuestra familia. Yo no sé cómo está la fe de nosotros, hermano, con nuestra familia. Una de las instituciones más grandes que Dios dejó para nosotros, hermano, es la familia. Y las familias, hermano, de José, de Noé, era una familia parental. Una familia parental que es de un matrimonio de hombre, de un matrimonio pues justo.
Y hay diferentes tipos de familia. Cuando nosotros nos vamos al término familia, vamos a sacar mucha información, hermano, pero yo me quería enfocar en la familia de Noé. ¿Por qué? Porque dice que Noé fue tanta la fe, hermano, que aún Hebreos lo dice. Por la fe, sin ver Noé ninguna gota de agua, hermano, dice que Noé construyó el arca para que su familia disfrutara de la salvación del diluvio. Mientras aquella humanidad, hermano, se anegaba en aquella agua, animales, dice que todito ser viviente murió. Noé gozaba alzado arriba de una salvación del diluvio. Y por el altar que Noé levantó, hermano, por ese altar, por esa adoración a Dios, dijo: yo voy a dar gracias a Dios. A veces nosotros somos mal agradecidos cuando Dios nos hace un milagro, pero este hombre se fue al altar y dijo: yo voy a dar gracias a Dios por mi familia, por haber salvado a mi familia. Es que Dios juró nunca más volver a destruir a la humanidad con diluvio. Nunca más. Que llueva una semana aquí, yo le aseguro cómo se pone la gente. Y pasan los 6 días de agua y la gente no se arrepiente. Porque el designio del corazón del hombre es igualito a los días de Noé. Y antes peor. Porque hoy tirarle a un predicador y decirle eso no, es como quien se está comiendo un pan con chocolate. Hoy le dice el pastor: venga porque Cristo viene, arrepiéntase que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. El arca es simbolismo de Jesucristo. Jesucristo es el arca. Él dijo: yo soy la puerta. Aquel arca solo llevaba una puerta. Él es la puerta, Cristo es la puerta. Y entonces si nosotros no entramos por esa puerta, no vamos a poder ser salvos, porque solo en Jesucristo está la salvación. Él es nuestra salvación. ¿Cómo está hoy la maldad, hermano? Horrible. Si usted mira las noticias, nosotros ya ni las vemos. Maldad por aquí de un modo, maldad por otro, maldad por otro. Cuando se dice de maldad, es de toda maldad, de toda injusticia, todo pecado. ¿Usted cree que si hubiera el verdaderamente amor a Cristo, estuvieran esas sillas vacías? ¿Usted cree que si hubiera una verdadera adoración al Señor, la gente no viniera y dijera: Cristo viene pronto, yo voy a meterme al arca, yo voy a estar en un lugar de adoración, en un altar de adoración, porque Cristo puede venir esta hora y me voy a negar? Como aquellos se anegaron en agua, pero ahora no va a ser con agua. Dice la palabra de Dios que ahora va a ser con fuego y por una eternidad. Aleluya. ¿Cuántas familias hoy se están perdiendo, hermano? ¿Cuántas familias hoy no se unen a grupos de oración, a grupos de alabanza, a grupos de célula? ¿Por qué? Porque el amor de muchos se ha enfriado. Y una de las maldades, hermano, que está en la profecía, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Aleluya. Hay veces que nosotros como familia, tenemos que todos los días decirle a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros tíos, a nuestros hermanos, a los que vivimos en los hogares juntos, que se arrepientan porque Cristo viene. Pero de tanta maldad, el amor hoy se ha enfriado. Aleluya. Tanta maldad que hoy no podemos decirle a los hijos: venga, no podemos esforzarlo, porque si no los levantan a voz. Y te dicen: ¿por qué? Y si usted es cristiana no me puede decir así. Y no,
Nosotros debemos de hacer como aquel hombre, como les ponía el ejemplo de Noé, siendo él el suegro de aquellas 3 mujeres, él las metió. Él dijo que se salven mis nueras, si la humanidad no quiere. Pero ¿sabe por qué también? Porque aquellas nueras y aquellos hijos miraron un Noé de fe, un Noé perseverante, un Noé proveedor, un Noé adorador, un Noé con un altar a Jehová genuino. Aleluya. Por eso ellos obedecieron y se salvaron. Hoy, más que nunca, la familia, hablando ahora de la familia espiritual, debemos de estar unidos. ¿Para qué? Para que cuando Cristo venga, ninguno perezcamos, hermano. Si usted quiere seguir leyendo, usted puede leer Génesis 8:20 ahí en su casa. Llévelo anotado y léalo, cómaselo, saboree, dígale: gracias, Señor, porque yo quiero ser un Noé que yo haga la diferencia en mi familia, un Noé que no sea cualquier Noé, que sea un Noé de verdad, un Noé lleno de fe, un Noé que cuando Cristo venga ninguno de mi familia perezca, que todos digan: yo me salvo, yo voy a la iglesia, yo busco a Cristo, porque hay un padre, hay una madre que está buscando de la presencia de Dios, y yo me levanto y diga: yo quiero ser un Noé, yo quiero ser una esposa de Noé. Porque allí dice la palabra, no dice su nombre, algunos inventan su nombre, pero yo busqué y no sale el nombre. Y si alguien pues lo tiene ahí, pues se arrima después y me dice: es Julana, hermana. En otros libros apócrifos sí sale que se llamaba Sara, ahí no sé, hay algo así, pero en esta mi Biblia no. Lo que dice que sí era una esposa. Y esa esposa de Jesucristo puede ser usted, la iglesia, aleluya. Esa esposa es la que Cristo quiere, porque es la esposa que va a levantar y la va a llevar para arriba. Y esa esposa tiene que pelear por su familia, tiene que pelear por sus hijos, tiene que pelear por sus hermanos. Esa mujer de liderazgo que Dios la ha puesto aquí como un liderazgo, pelee por esa familia espiritual. Dígale: levante mujeres y hombres que se fortalezcan en ti, Señor, y que puedan ser pregoneras de esta palabra, que no le tengan miedo al diablo, que no le tengan miedo de decirle al hombre en pecado. En el nombre de Jesús, digámosle que el hombre hoy está en pecado, y que por ese pecado es que va a ser condenado a un fuego eterno. Dígaselo al Señor. Ayúdame a ser líder de mi casa, de mi familia. Noé, a él se le encomendó todo. Porque Noé, él sabía la clase de mujer que tenía, que la podía cultivar. Aquella mujer obediente. No crea que esa mujer vivía de balde. Esa mujer vivía cocinando dentro del arca para su familia, y dándole de comer a aquellos animales. Mientras Noé oraba y adoraba, le decía: Señor, ¿cuándo vas a salir?